Hermanos, sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. La semana pasada comenzamos hablando sobre un tema muy importante. ¿Se recuerdan el nombre? Fieles al llamado del Señor. Y hablando de fidelidad, la fidelidad al Señor, o sea, el decirle que sí a ese llamado que Él nos hace, es nuestro modo concreto y personal de dar gloria a Dios. Ojo con lo que voy a decir, por favor, pongan mucha atención. Es decir, con lo que yo acabo de decir, yo glorifico al Señor siendo fiel a esa misión, a ese servicio que Él me ha encomendado. Ya sea en la parroquia, fuera de ella, en el decanato, en la arquidiócesis, yo glorifico a Dios mediante el servicio al cual Él me ha llamado. Interesante, ¿no es cierto? Por este es un motivo de análisis, hermanos. Y a propósito de todo esto, ¿cómo estás llevando a cabo tú esa misión, ese servicio al que el Señor te ha llamado? El que empezaste hace mucho tiempo atrás con entusiasmo y alegría, ¿cómo lo estás llevando hoy a cabo? ¿Así? ¿Con fidelidad? ¿Con alegría? ¿Con entusiasmo, hermano? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿O lo vas arrastrando, por así decir, como un peso muerto? Que ya no lo quieres hacer, ya no lo haces con amor, lo haces obligadamente. Bueno, esto es materia para un examen de conciencia. Para los 12 apóstoles, aquel día que el Señor les llamó, comenzaron una nueva vida junto a Cristo. La misma que tú puedes comenzar si le dices sí al llamado que el Señor te está haciendo para servirle. Uno de ellos sabemos bien que no fue fiel, ¿no? A pesar de haber sido expresamente elegido. Los demás, a pasar de los años, recordarían aquel momento de su llamado, de la elección, como el más trascendental de su vida. Y crean lo que es así, mis queridos hermanos. Pues de estos 12 hombres se quiso servir el Señor, a pesar de que ninguno de ellos, desde el punto de vista humano, tenía las condiciones requeridas. Ninguno de ellos, o podemos decir así, ninguno de ellos llenaba el perfil del puesto para una tarea de tanta importancia y de tal magnitud. Sin embargo, ¿dónde estuvo su mérito? Hemos dicho, en su docilidad, en decirle sí al Señor, y por eso mismo recibieron las gracias necesarias y oportunas para llevar a cabo la misión a la que fueron llamados. Por esto, mis queridos hermanos, es que ellos pudieron llevar esa misión encomendada a todos los confines de la tierra. Y el Señor, vuelvo y repito, nos está llamando hoy, hermanos, a través de este mensaje, de este programa, así como lo hizo con los apóstoles, ¿no? Y porque quiere llamarte, quiere que tú prestes servicio a esa misión. ¿Para qué hemos dicho? Algo trascendental, para colaborar con Él, para ayudarle a Él a salvar almas, A todos nosotros, a ustedes, a mí, de una u otra forma, nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo para que le sigamos de cerca, pero no solamente eso, sino que también para que le demos a conocer. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium: todos los fieles de cualquier estado y condición de vida están llamados a la plenitud de la vida cristiana, o sea, estamos llamados a la santidad. Todos. El Señor lo dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Palabra de Dios. Sí, el Señor nos quiere santos, en el sentido estricto de la palabra. Ahí en medio de nuestras ocupaciones diarias, ahí en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro centro de estudio, pero con una santidad que debe ser alegre, atractiva, que arrastre a otros a un encuentro con Cristo. Y no nos preocupemos. El Señor siempre nos va a dar las gracias necesarias para que nosotros podamos llevar a cabo esa misión, ese servicio a la cual Él nos ha llamado o nos está llamando el día de hoy, siempre. El descubrimiento de la llamada personal que hemos recibido de Dios
es el momento más importante de nuestra existencia, hermanos. Por eso es que nosotros hemos de estar así, muy pendientes de lo que esas llamadas que el Señor nos está haciendo. Y la fidelidad no se demuestra en cosas grandes, hermanos, en cosas pequeñitas, en esos pequeños deberes que nosotros hemos de cumplir todos los días en nuestra casa, en nuestro trabajo, siendo empleados de una oficina, etcétera, etcétera. Así también como llevar a cabo cosas pequeñas, esos actos de piedad que nos mantienen comunicados con el cielo, nuestra oración diaria, la lectura de la Biblia, el rezo del Santo Rosario, etcétera, etcétera. Pequeñas cosas realizadas con amor. Volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema fieles al llamado del Señor. Ciertamente, a alguien a que no le interesa para nada que nosotros le prestemos un servicio al Señor es precisamente a Satanás. A Satanás. Y él pone todas sus filas y artimañas y estrategias para que nosotros digamos no a ese llamado que el Señor nos hace. Pero aquí, vuelvo y repito, nunca nos faltará la gracia del Señor para cumplir con esa misión, ese servicio al que el Señor nos ha llamado o nos está llamando el día de hoy. Cuanto mayores o cuanto más dificultades se nos presenten a nosotros en nuestro servicio hacia el Señor, mira, más gracias obtendremos de su parte. Pero para poder estar en gracia y recibir más gracias de parte del Señor, hay algo muy importante. Nuestra alma debe de estar libre de pecado mortal, porque si no lo está, estaríamos totalmente desprotegidos ante los ataques del enemigo. Claro que sí. Por eso, hermanos, para no perder la gracia en nuestra alma, tenemos que hacer mucha oración y sobre todo huir de esas ocasiones que nos conducen a pecar, esos amigos que nos conducen a pecar, esos lugares que nos conducen a pecar, esas situaciones que nos conducen a pecar. Hay que saber huir de ellos, hermanos. No juguemos con fuego que nos vamos a quemar, que es lo más seguro. Y en esta lucha por ser fieles al Señor hay algo muy importante que se conoce como el examen particular o examen de conciencia que todo hijo, toda hija de Dios debe de hacer diariamente. Lo ideal ahí al final del día, ya cuando todo esté en silencio, hacer un examen de nuestro actuar en el día, a ver si durante el mismo pues lo vivimos de cara a Dios o por el contrario le dimos la espalda. Desde el momento en que Cristo se metió en la vida de Pablo, ahí en el camino a Damasco, pues desde ese momento él se dedicó con todas sus fuerzas a buscarle, a amarle, a servirle. Precisamente a esto estamos llamados en nuestra vida. Para esto fuimos creados, precisamente para conocer a Dios, para amar a Dios y para servirlo. Pues todos conocemos a Dios, todos amamos a Dios. Pero aquí viene la parte importante, le servimos. De repente nos falta ese tercer propósito en nuestra vida. Y esto hicieron los apóstoles precisamente en aquel momento que nuestro Señor Jesucristo pasó a su lado. Y mira, no te desanimes. De ellos no desaparecieron al instante sus defectos, sus limitaciones, sus debilidades, pero día a día siguieron al Maestro y su amistad fue creciendo y creciendo hasta el punto que terminaron siendo fieles. Que sepamos nosotros entonces también decirle al Señor muchas veces al día que puede contar con nosotros, hermanos. Digámosle. Entreguémonos de todo al Señor, pero ya, sin límites, sin posponer el momento, que es una estrategia de Satanás, sin ponerle condiciones al Señor, no. Que no nos ocurra como San Pablo, que tuvo que ser botado al suelo para entonces llegar a ese momento de servir al Señor. Y luchemos por ser fieles, hermanos. Aquí quiero ser muy enfático en esto. Precisamente en lo pequeño, ahí, fieles en, por ejemplo, en no decir esa mentira, que aunque sea una mentira por ahí blanca, azul, como dicen, no, para nada, en no tomar ese objeto para llevárnoslo, ese objeto que no nos pertenece, en no decir ese chisme, ese juzgamiento, esa crítica mordaz.
De la misma manera podemos ser fieles al Señor, prestando esa ayuda a esa persona que vemos en la calle que lo necesita, o en el supermercado, o un vecino. Mira, si somos así, siendo fieles en lo pequeño, llegaremos a la meta. Y el Señor nos va a recibir y nos va a decir, como dice en Mateo 25, 21, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que fuiste fiel en lo poco, en lo pequeño, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Palabra de Dios. ¿No te gustaría que el Señor te dijera así cuando llegues frente a Él? Y todo por ser fiel en lo pequeño. Hermanos, el mundo de hoy sigue necesitando más que nunca el anuncio de la buena nueva de Cristo y la compasión que nuestro Señor Jesucristo siente por la humanidad. A Él le hace tomar la iniciativa de llamar a hombres y mujeres como ustedes y como yo para implicarnos en su proyecto de salvación. Mira qué responsabilidad más grande. La pregunta aquí es, ¿qué le responderás hoy tú al Señor ante este llamado? ¿Cuál será tu decisión sabiendo que de ella no solamente dependerá tu felicidad, sino que la felicidad de los demás? Mis queridos hermanos, 3 puntos a meditar antes de retirarnos. Ante la llamada del Señor, no nos deben de preocupar ni mucho menos desanimar nuestras limitaciones. Para nada. Te basta la gracia del Señor. Segundo, a quienes Dios elige para una misión, Él los prepara y los convierte en personas idóneas para poder desempeñar esa misión a la cual Él los llama. ¿Y cuál va a ser el premio? Lo más importante, por ser fieles al Señor, la vida eterna. Mis queridos hermanos, los invito para que nos acompañen en el siguiente programa la próxima semana. Bendiciones abundantes.